¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Son casi las 12 de la noche y vamos a salir 7 horas después de lo que pretende la ministra de Trabajo. Fátima Báñez el gobierno central se propone buscar un pacto de Estado para que las jornadas laborales en nuestro país terminen por lo general a eso de las 6 de la tarde. Parece que el gobierno se va a tomar en serio lo de la racionalización de horarios. Otra cosa sea que lo consiga. Un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios, así como el estudio de las posibilidades que traería en nuestro país el cambio de uso horario. Que la jornada laboral en España, con carácter general, acabe a las 6 de la tarde. Fátima Báñez ha asegurado que no dará marcha atrás en las reformas laborales de los últimos años, aunque sí está abierta a mejoras. Mejorar lo que se pueda, pero no salirnos del camino que nos ha llevado a crear en nuestro país 500.000 empleos al año. Ese modelo de flexiseguridad. Una de las novedades será la creación de un fondo de capitalización que pueda utilizar el trabajador en caso de despido, de traslado, de jubilación o para la formación. También se promoverá que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde y que haya un cambio de uso horario. El mayor cambio estará en los contratos. Simplificar contratos, que nuestro referente de contratación sea el modelo de contrato indefinido, que los contratos temporales sigan siendo en España causales. En formación se creará una cuenta para cada trabajador que contará con un cheque para ese fin y se constituirá el Instituto del Talento para preparar los empleos del futuro. Para los parados existirá una tarjeta social. Que permita conocer qué prestaciones y rentas recibe de cualquier administración pública, de manera que podamos mejorar su eficacia. En pensiones se asumirán las conclusiones del Pacto de Toledo que se esperan para primavera. La ministra de Trabajo ha dicho unas cuantas cosas en esa comparecencia de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas tan, no sé cómo denominarlas, si pintoresca o utópica, como lo de intentar que las jornadas laborales en nuestro país acaben a las 6 de la tarde, porque más que un cambio, un pacto de Estado, hay que conseguir modificar prácticamente el cerebro a muchos ciudadanos y a muchas empresas de nuestro país. Teniendo en cuenta que esto no va a ir con nosotros los periodistas, pues vamos a hablar de este asunto con mis tertulianos, a ver si a ellos les parece que es algo que se puede conseguir, que nos vamos a hacer un poco más europeos o no. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luis Midedíes, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Esto de salir en España a las 6 de la tarde, es verdad que algunas empresas ya lo han conseguido, bueno, y que muchos funcionarios salen a mediodía, por ejemplo, y que hay turnos, pero es complicado, ¿no? Una cosa es lo que se ponga en la ley, en los papeles, y otra cosa viene después. Y además con las costumbres que tenemos, de 6 a 10 que cenamos, ¿qué hacemos? Salir a las 6 implicaría cenar a las 7:30 o las 8 y no hay ni un español. Bueno, que igual cene el las informativo horas. de la medianoche podría ser a las 8 de la tarde. Es verdad que hay países ya como Francia y como Italia que tienen ese... Pero claro, tú en Francia vas a las 8 de la tarde a algún sitio y no hay nada, absolutamente nada. Todo está prácticamente muerto y sin embargo la mentalidad de los españoles es completamente diferente. Yo creo que exige un cambio cultural muy importante. De años. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eso tampoco lo ves o sí? Pues no lo veo, por lo menos no lo veo inminente. No, ni muchísimo. Yo creo que vamos menos. a seguir trasnochando. Pero si hay problemas para racionalizar el uso horario e incluso colocarnos en el que nos corresponde, realmente que ya hemos visto que hay todo un movimiento, no se ha hecho nada y hay un movimiento en contra en Baleares, pues imaginemos lo que es un cambio de este cariz en general, ¿no? Antes comentaba Luis lo de Francia, una pequeña anécdota. Yo he estado un par de veces en sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, y a las 10 de la noche, que Estrasburgo estaba muerto, había 2 bares de copas donde solo había españoles, los eurodiputados, los asistentes, los otros, y no se iba nadie a la cama antes de las 12, aunque tuvieran que madrugar. Claro, porque esto, por ejemplo, que decías tú, Luis, de modificar el uso horario, lo que se pretende es que volvamos a tener un uso horario normal, una hora menos. El que deberíamos tener en España, que es el de Portugal, el de Canarias, el de Londres, ¿no? El de Canarias. Pero claro, se cambió Franco para adaptarlo a los alemanes. Pero que se lo digan, lo que decías tú, a los de las Islas Baleares, que están indignados porque precisamente ahora con el retraso de octubre amanece más tarde o anochece mucho antes. Yo propondría otra solución. Ahora cada comunidad autónoma un uso horario. Cada comunidad autónoma. Sí, es que además es el llevar a las 6 de la tarde...
ya que estamos en eso, que trasladen las competencias de uso horario y cada uno que ponga el suyo. Y ya está, y entonces es maravilloso. Tú vas de aquí al País Vasco y si pasas por Navarra, uno, por La Rioja, otro, llegados allí, otro. Y si me apuras, de provincia. Yo creo que debía de ser dando ideas. Bueno, de momento vamos a ver la prensa provincial y la regional, la que ha llegado esta noche a nuestra mesa de debate. Ernesto, de esto pues no se hace eco de momento, ¿no? Empezamos de tener un uso propio en Castilla y León todavía no, ¿no? Pero o empezamos en Burgos también y otro en León, ¿no? Con empleo. Con las declaraciones del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en el Foro Económico del Norte de Castilla. La recuperación debe traer empleos de calidad y mejores salarios. Y también indicó que hay puestos de trabajo que no se cubren por falta de cualificación, y eso que estamos en Castilla y León, en la comunidad española con más cualificación. Muy bien, hasta ahí a colación el informe PISA, donde estaremos muy bien parados. La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León que la Ley de Ordenación del Territorio se debatirá en las Cortes antes de febrero. El consejero insiste en la necesidad de garantizar los servicios esenciales que se prestan, sobre todo en los pueblos. Diario Palentino destaca en su primera que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, la EDUSI, y el empleo son los ejes de las inversiones en el 2017 en el presupuesto del Ayuntamiento palentino. Diario de Ávila, el asesino del navero Sergio Martín es condenado a 18 años y 9 meses de prisión. También el Diario de Valladolid abre con una noticia de tribunales. Los dos inculpados se acusan de disparar en el burdel de Medina del Campo. Diario ABC, el corazón morado lucirá en las empresas de Tierra de Sabor con implicación social. Diario La Razón, mayor impulso solidario con la creación del corazón morado de Tierra de Sabor. Diario de León destaca en su primera la imagen de un camión que vuelca en la Nacional 630 en Villamanín, cerca del puerto de Pajares, y tiene cortada la carretera durante 7 horas al tráfico. Y la Nueva Crónica de León también destaca en su primera la imagen de un accidente, en este caso más cerca de la capital, en San Feliz de Torío, donde una conductora chocó con una columna de un bar en la travesía del pueblo. Diario de Burgos destaca en su primera la imagen del abandono y ahora la destrucción de la estación de Revilla del Campo del tren Santander Mediterráneo. Y señala también que está a la espera del derribo inmediato la estación de Los Ausines. Llega el AVE, hay que ir liquidando infraestructuras que no se utilizan. Eso sí que es una pena, ¿no? La cantidad de estaciones antiguas, no, y de líneas históricas que se están dejando caer por abandono. Diario de Soria titula en su primera que la capital, el Ayuntamiento de Soria, va a reclamar a Avanza, que es la concesionaria del servicio de transporte, la devolución de 190.000 euros del IVA. Y la Gaceta de Salamanca destaca que el despliegue de Internet de alta velocidad pierde ritmo y deja una brecha que aumenta en los últimos meses entre el 59% de los salmantinos que tienen acceso a Internet por el 70% que tienen acceso en España. Ahí hay una brecha de acceso a las nuevas tecnologías. Gracias, Ernesto. Bueno, esos son los titulares de la prensa regional. Antes hablábamos de algunas de las medidas que ha anunciado esta mañana Fátima Báñez en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. No solo ha hablado de la posibilidad de modificar el uso horario o de que salgamos de trabajar a las 6 de la tarde. También ha hablado de otros asuntos, como por ejemplo la reforma laboral, la cuestionada reforma laboral. Fátima Báñez dice que no se plantea el Gobierno cambiar absolutamente nada porque considera que está cumpliendo sus objetivos, o que no se plantea cambiar lo fundamental de esa ley porque entiende que está cumpliendo sus objetivos de crear empleo. Pero mañana en el Congreso se va a debatir una propuesta del PSOE pidiendo que se derogue la reforma laboral. ¿Le veis mucho futuro, tal y como está el patio en el Congreso, de que la reforma laboral, pues eso, tenga avisos de seguir adelante, o mañana empezará a ser historia? Hombre, ahí lógicamente van a apoyar los partidos de izquierda, incluido probablemente Ciudadanos, aunque no lo sea de izquierdas,
que la reforma laboral se dé marcha atrás. Otra cosa es que el Gobierno lo aplique y otra cosa es que el Gobierno diga, como ya se está refugiando en ciertos momentos en estas historias, de que todo lo que suponga una modificación de los presupuestos, la Constitución le permite no hacer caso a lo que diga el Congreso. De la reforma laboral está claro que desde el principio los sindicatos, los partidos de izquierda han estado radicalmente en contra y que en cuanto han tenido la oportunidad, como es ahora, van a ir en contra de la reforma laboral. Ya veremos a ver en qué queda todo, porque una cosa es lo que estamos hablando, es decir, en unas situaciones normales lo que apruebe el Congreso lo aplica, lo tiene que aplicar el Gobierno, pero si se agarra a ese artículo de la Constitución, pues a lo mejor no lo aplica. De todas las maneras, yo de Fátima Báñez, pues hay que poner la mayor parte de las declaraciones entre comillas o en solfa, porque claro, alguien que dice que en España no cobraba nadie el salario mínimo porque era ilegal y era irregular si se cobraba menos del salario mínimo, cuando todo el mundo sabe que hay sueldos de 500 euros, de 450, de 600 que no llegaban al salario mínimo. O sea, que una cosa es lo que ella diga y otra cosa es la realidad, ya veremos a ver. Yo creo que tenemos que irnos acostumbrando a que este es un tiempo nuevo, completamente diferente al que vivimos en la pasada legislatura y que evidentemente todas las cosas que han sido objeto de crítica y una crítica dura y que pueden tener una enmienda a lo largo en la pasada legislatura pueden tener una enmienda en la presente. En la propia intervención que esta mañana hemos escuchado de Fátima Báñez ya hemos visto un cambio sustancial en la forma en la propuesta que realiza, no solamente en lo que ha sido el tema estrella, pero sí que ha hablado de que se pretende hacer un mayor consenso con las fuerzas sindicales, que se pretende hacer un mayor encuentro, que el objetivo son los contratos indefinidos fundamentalmente y los contratos a tiempo parcial que sean absolutamente mínimos. Es decir, yo creo que hay un cambio sustancial en la forma y que de alguna manera a través de este tipo de comisiones, de este tipo de encuentros, de este tipo de diálogos, se van a establecer tácitamente una enmienda a lo que ha sido la reforma laboral, que si no tiene mañana la enmienda de rechazo absoluto en el Congreso de los Diputados, muy cerca le va a estar constantemente a lo largo de todo el proceso de la legislatura en la que estamos. Mira, leo un titular y ya veremos a ver lo que dice la Virgen del Rocío, que es la que asesora mucho a Fátima Báñez. Bueno, os iba a decir que estoy leyendo un titular en la web del Mundo donde al final se plantean un poco las intenciones del Gobierno respecto a los presupuestos, ¿no? Yo no sé si esto entenderlo, interpretarlo como una especie de chantaje. Dice que el Gobierno no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben los presupuestos. Y evidentemente ahí van a ver muchos que... Pero en eso y en muchas otras cosas se va a producir, es decir, los presupuestos van a ser una herramienta objeto de negociación desde el principio y aprovechando todas las circunstancias políticas. Partida por partida. Partida por partida, efectivamente. Vamos a uno de los asuntos habituales en nuestra comunidad, aunque es verdad que hace tiempo que no hablábamos de ella, de la Ley de Ordenación del Territorio. Ya lo saben, o la modernización de los empleados de la Administración regional, que han sido algunos de los asuntos abordados este lunes en la Comisión de Coordinación Territorial que se ha celebrado en Zamora. El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, ha destacado la importancia de garantizar por ley los servicios que presta el Ejecutivo regional. El debate sobre la norma llegará a las Cortes en la segunda quincena del mes de enero. De Santiago Juárez insistió también en Zamora en la necesidad de fomentar la participación de la ciudadanía en los proyectos que impulsa la Administración autonómica. Yo creo que tienen que implicarse desde el principio en los proyectos que los gobiernos pongan en marcha. En este caso el Gobierno de Castilla y León. Pero desde el principio, incluso yo diría más, antes de empezar. Es decir, tenía que haber proyectos, debería haber proyectos que surgiesen directamente de la sociedad civil democráticamente organizada. Cuando hablamos de ordenación del territorio, siempre surge el eterno problema de la despoblación, cuestión sobre la que van a debatir los socialistas el próximo sábado en Soria. En la cita estará el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui. Cansados de estudios y de análisis, los socialistas sorianos piden soluciones reales. El problema de la despoblación que sufre la comunidad autónoma, el problema que se centre, y por eso hemos querido realizar estas jornadas en la provincia de Soria, porque por desgracia somos el paradigma de la despoblación en nuestro país y también en Europa, pero también queremos ser el referente, el revulsivo de cómo, trabajando bien en la lucha contra la despoblación, se puede revertir la situación porque todavía hay esperanza.
Todavía hay esperanza, dice Virginia Barcones, pero claro, soluciones reales, después os preguntaré sobre la ordenación del territorio, pero soluciones reales sobre el tema de la despoblación del que llevamos hablando desde, ya ni me acuerdo. Tú conoces mucho mejor, Luis Miguel. Yo llevo unos 40 años escribiendo sobre ese tema, sobre porque sí, no, es verdad, denunciándolo por lo menos, y es que yo estoy cansado de ver análisis, libros blancos, comisiones, agendas, no sé cuánto, y no llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que es que hay que dar un puñetazo en la mesa y abordar. El otro día había un estudio de comisiones obreras que recogía la prensa en la que se hablaba de la necesidad de repoblación. Es que no hay otro, en estos momentos no hay otra solución. Es muy difícil, puede ser costoso, puede originar todo el tipo de complicaciones que quiera, pero es que hay que abordarlo así. Es decir, lo que no es normal es que en estos momentos tengamos zonas absolutamente despobladas, dejadas de la mano de Dios, campos yermos donde nadie se instala, donde no se siembra nada, donde ya no hay ni ganado, ni no sé cuánto. Y que, por otra parte, haya, a nivel, digamos, europeo, por ahí, un montón de refugiados buscando sitio, unas posibilidades que hay que decir, ¿cómo podemos hacer compatible eso? Hay que intentar por esa vía, es que no hay otra. Bueno, el hecho de que participe Ramón Jáuregui en esas jornadas es también un poco pues vincularlo con el papel que tiene también que jugar Europa. Si en esas jornadas las organice el PSOE o el Susun Corda, se va a llegar a la misma conclusión y vamos a llegar a lo mismo de siempre. Es decir, para que se acatajar la despoblación se tienen que crear puestos de trabajo, vale. Se tiene que crear, sí, pero ¿cómo? No, hay un tema que está claro. Hoy día asistimos a un movimiento en el cual los jóvenes no quieren estar en los pequeños núcleos de población en general. Eso afecta a todo en general, es así. Es decir, que acá particularmente encontremos gente joven que quiera trabajar y que quiera su proyecto en el mundo rural, a mí me parece que eso es evidente. Pero de una manera conjunta yo creo que estamos en un momento en el cual hay un éxodo hacia los grandes núcleos de población, lo cual nos perjudica a comunidades como Castilla y León mucho más que al resto, porque tenemos muchísimos pueblos, hay una atomización grande. El proyecto de comisiones obreras o el estudio de comisiones obreras establecía 3 bases que parecen interesantes, cuando menos. Es decir, ¿quién es la gente que viene a los pueblos? Los inmigrantes, fundamentalmente, que son mano de obra joven y que puede crear proyectos. Con lo cual, ellos pedían una homologación de los estudios de otros países o la formación de otros países con la formación nuestra, incluso de hacerlo. Y favorecer ese asentamiento, es decir, dirigir hacia esa juventud, hacia el medio rural. Puede ser una solución o puede entrar en el foro de debate, pero yo creo que la despoblación no la podemos contemplar en Castilla y León como un hecho aislado, sino como un conjunto al que hay que darle una solución general y en el que tienen que implicarse todos los poderes, los locales, los provinciales, los regionales, nacionales y los europeos. Pero mira, si hay algo tan sencillo como lo siguiente, en muchos pueblos, cuando se jubila el del bar, se cierra el bar, y ese bar era rentable. Y en algunos sitios yo estoy conociendo que los que van son un portugués, un búlgaro, gente que anda por ahí, es decir, algo desde las administraciones se puede hacer, es decir, incentivar a gente que se quede con eso, ayudarle, eliminar impuestos, reducirlos, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer, porque ese bar, si se cierra, no se vuelve a abrir. No, eso es probablemente no se vuelva a abrir. Y como eso te estoy diciendo, de explotaciones ovinas, explotaciones vacunas. Entonces, claro, si no hay rentabilidad, nadie las va a coger. Pero si la hay medianamente, cuando se jubila un señor que hace los 65 años y no tiene hijos o no tiene ninguno que esté allí, o ningún hermano, no sé cuánto y tal, eso se va a cerrar, vende las vacas y se cierra. Y nadie lo va a reabrir porque para reabrir eso hace falta un montón de dinero. Pero si hay un censo, un listado de las cosas que se pueden hacer, unas ayudas de instalaciones, de todo esto, y habrá que llegar, yo creo que el problema fundamental es que en muchos de esos casos hay que llegar a la expropiación, aunque no sea quitarte las vacas. Es decir, yo se las arriendo a usted y le voy a pagar un dinero, pero no lo que usted va a pedir. Que eso pasa con los pisos también, eso se está haciendo en países como, por ejemplo, los pisos en Dinamarca. Usted no puede tener un piso cerrado en Copenhague más de un año. Si lo tiene, el propio ayuntamiento y el Estado se lo arriendan a otro y a usted le pagan la renta, pero usted lo abre. Pues aquí habrá que aplicar en eso en muchas cosas, pero o intentarlo. Ese es uno de los hilos de debate en los que hay que entrar y que es muy difícil y hay que unirlo con la ordenación del territorio de la que estábamos hablando, porque si no vamos a terminar asegurando servicios públicos en lugares donde no hay población. Vamos a ver cómo evoluciona lo de la ordenación del territorio, porque ahora mismo, yo en las zonas que conozco, no sé si hace falta ordenar mucho. Hay
unos buenos sistemas de educación, o por lo menos bastante aceptables, unos sistemas sanitarios mejorables, pero que funcionan bastante bien. Hay comarcas como Sanabria, en Zamora o en otras de montaña donde los médicos pues se resisten a ir y bueno, habrá que incentivarlos o alguna cosa, pero en el resto yo creo que funciona bastante bien. En lo del informe PISA es una clara demostración de que incluso en núcleos rurales con 5 o 6 alumnos son los mejores sitios de educación. Entonces, eso está funcionando. No compliquemos más las cosas. Si a lo mejor no hace falta darle tantas vueltas, si donde están los centros de salud, haga usted los centros de cómo evoluciona esa comarca. Bueno, no estaría además que este problema se incluyera en la lista de asuntos pendientes de la próxima conferencia de presidentes. Se celebrará el 17 de enero y en la cita de Mariano Rajoy con los dirigentes autonómicos se hablará, esperemos que se hable del nuevo modelo de financiación, o bueno, que se vayan poniendo las bases del nuevo modelo de financiación. Este foro, le recuerdo, creado por Zapatero, no se reunía desde octubre de 2012. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mantendrá un encuentro en los próximos días con la comisión preparadora para fijar el orden del día. ¿Qué esperáis de esa cita? Pues ¿podemos esperar algo o no? Hombre, yo creo que hace tanto tiempo que no se reúne la conferencia de presidentes que primero yo espero que acudan todos los que son convocados y segundo que se aborden asuntos que son prioritarios para nosotros, como la financiación autonómica y que se aborde con unos criterios que no sean los del número de gente simplemente. Sí. Hace tanto que no se reúnen que podíamos coger alguna de esas mesas que son imágenes de archivo de reuniones previas y podíamos empezar a tachar a prácticamente el 80% de los presentes. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que esta conferencia de presidentes no sea otro salto más en el mapa político español, sino que sea ya un primer paso para una conferencia de carácter estable. Otra de las consecuencias del resultado de las elecciones. Es decir, al final, hoy conferencia de presidentes autonómicos, pues porque la situación ahora tiene que ser de mucho más diálogo, de mucho más acuerdo y de consenso. Además, se deben abordar o se deben de intentar solucionar determinar claramente cuáles son las peculiaridades de cada uno de los territorios, porque efectivamente no tiene nada que ver los problemas específicos que puede haber en una comunidad como Castilla y León con lo que puede haber en otra comunidad como por ejemplo Madrid o Galicia. Y por supuesto en ello estaría la financiación autonómica y la suficiencia de la financiación de los servicios públicos que las comunidades autónomas tienen que realizar para los ciudadanos a los que tienen que administrar. Es que estoy mirándome las imágenes y es verdad, Herrera, Feijóo y pocos más. Y Javier Fernández y muy poquitos más. Yo titularía la información esta, ya era hora, porque me parece que Rajoy ha dejado morir este asunto en 4 años, que tenía mayoría absoluta, y ahora quiere hacer de la necesidad virtud, porque no le va a quedar más remedio. Pero bueno, a buenas horas mangas verdes, pero eso, otro refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ahora, empezamos poco bien, porque ya ha dicho Puigdemont, con su mata de pelo agreste, que no va, y Urkullu creo que tampoco. Entonces, los dos problemas fundamentales que hay a esos niveles, estamos dentro de lo mismo. Hombre, que no vaya al País Vasco con el régimen foral o con Navarra, pues tampoco influye en exceso. Pero que no vaya a Cataluña, que está constantemente reivindicando y todo esto y tal, pues hombre, me parece primero que es desmarcarse de las soluciones antes de que se aborden. Pero es una más del nacionalismo victimista al 100%, es decir, no me atienden, pues no voy, como no voy a atender, no voy, se pone la venda antes de la herida. Pero, la historia del nacionalismo pero eso influye en este país. Porque entre esto que estamos hablando y la reunión de los presidentes de mediados de enero, va a haber esa mesa sobre el referéndum en Cataluña y vamos a ocupar otra vez todas las informaciones, todo el foco mediático sobre el problema de Cataluña. Y ahí 5 segundos simplemente por el tema de financiación. Hoy he escuchado que el Estado va a recuperar por 5.500 millones las autopistas ruinosas. Creo que 5.500 millones es bastante más que los 4 que va a costar el apeadero de Otero de Sanabria. No sé si echar las cuentas, pero creo que es bastante más. Sí. No metas el dedo en la llaga con el tema de la recuperación de las autopistas, porque en Burgos todavía no tenemos muy claro si cuando en noviembre de 2018 es que aquí no creo que no van a recuperar ninguna la concesión, se van a levantar las barreras o el Estado va a seguir explotando, es decir, cobrando a los usuarios de esa autopista, que es la que sustituye la alternativa a la Nacional 1, que es la carretera más
peligrosa No creo que Montoro esté dispuesto a hacer ese favor a los ciudadanos. Pero esa ya estaba cuando se ha originado este problema de todas las que se hicieron después, que se iban a forrar el Estado y las empresas y no sé cuánto, y el Estado tiene que pagar 5.500 millones. Y va a ser en comunidades que están piando porque se van a invertir 4 en una estación que va a dar servicio, no a 26 que viven allí, a una sino a una peadera. Y que además es obligatoria por razones técnicas y de seguridad. Instalar allí. Por eso digo que a lo mejor son más 5.500 que 4 millones. Bueno, pues veremos cómo evolucionan estos asuntos que tienen que ver con las infraestructuras. En la política nacional, pues estos días pasa por el duelo de modelos en Podemos, entre el que propone Pablo Iglesias y entre el que prefiere Íñigo Errejón. Las diferencias entre los dos son públicas desde hace tiempo, pero estos últimos días se han agrandado. En el horizonte, la segunda edición del Congreso de Vistalegre, donde se debatirá sobre esas diferencias. Hoy Iglesias intentaba aplacarlas con una carta abierta, es su número 2. Pocas dudas deja el lenguaje corporal. En su caso sabemos quién manda, va por delante, quién a veces está incómodo y se queda atrás, y cómo están ahora las cosas entre ambos. No es invención de la prensa, hay 2 corrientes al menos en el Partido Morado. Errejón y 300 cargos más se oponen a las reglas del juego de Iglesias. Han firmado un manifiesto que Iglesias ha respondido así. Una carta abierta a su compañero y amigo, con el que comparte risas, dice, y al que los medios se empeñan en señalar como rival. Pero es el propio Iglesias quien marca distancias con el proyecto del moderado Errejón, al que recuerda que el tener el favor de ciertos poderes le resta credibilidad. Iglesias le quiere a su lado y no frente a él. La respuesta en persona ante los medios llegaba así. Es verdad que tenemos diferencias. Un conciliador Errejón, pero esas diferencias no son antagónicas. Se muestra convencido de que él e Iglesias seguirán juntos. Y por tanto la discusión es qué rumbo vamos a emprender, es cómo vamos a ser un instrumento mejor. Pero rechaza que lo que vive Podemos se convierta en un debate de caras. En modo alguno se descarta un acuerdo previo, pero la premisa para que pueda haber acuerdos es que cada uno ponga con toda la honestidad sus ideas encima de la mesa. Lo cierto es que las urnas les han distanciado. Me llamó la atención que Íñigo me hiciera una crítica. Las diferencias han seguido en público. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto. Pero el quiz en Vistalegre estará ahí, en que Podemos se aplique o no su propia receta democrática. Lo importante es lo que hemos construido. O en convertir la votación en un plebiscito sobre liderazgos. Bueno, os pregunto, ¿esto es la confirmación de un divorcio o todavía hay margen para el amor? ¿Qué espectáculo nos están brindando los de Podemos en la vida política? ¿Qué poco tiempo han tardado los partidos emergentes en copiar lo peor de los partidos clásicos? ¡Qué poquito tiempo! Es una cosa increíble. A la sabiduría popular. Había uno en mi pueblo que cuando se decían siempre así muchas cosas, todo positivo y tal, decía, movía la cabeza y decía, bueno, bueno. Luego vendrán las mermas. Claro. Pues eso pasa aquí. Otro vendrá que bueno hará, ¿no? Cuando decían al principio la casta, lo otro, no sé qué, nosotros dicen, bueno, vamos a ver que pase el tiempo. Y está resultando, pues que claro, un partido que es reciente, que tiene todas las opiniones del mundo, que es asambleario en cierta medida y tal, tienen que surgir estas cosas. Ahora bien, esto es lógico que fuera a pasar y esperable. Lo que vamos a ver es cómo lo solucionan. Claro. Es lo único que hay que esperar. Es decir, si hay divorcio, si no hay divorcio, si la mayoría tal, porque claro, aquí estamos en... La izquierda siempre ha sido pródiga en superdivisiones. El otro día en un artículo por ahí, por eso recordaba, cuando yo estaba trabajando en Valladolid, al principio había 9 partidos comunistas. La palabra comunista. ¿Sabes? Bandera Roja, el Partido Comunista Internacional, el de los chinos, bueno, Ernesto, que es de mi edad, Liga Comunista Revolucionaria, pero había 9, las diferencias eran mínimas, pues ahora mismo puede pasar ahí, porque no hay 2, no hay errejonistas y pablistas solo, también están los anticapitalistas, ya había las confluencias, las mareas, las confluencias, las resacas, hay muchos. Bueno, Podemos ser la protagonista un fin de semana de febrero en Vistalegre, en Vistalegre 2, el mismo día, el mismo fin de semana en que el Partido Popular celebra su Congreso Nacional. Ahí no parece que haya tantos líos y que Mariano Rajoy tiene a los suyos prietas las filas, ¿no? Pero sí que es verdad que se está hablando mucho últimamente en el Partido Popular, o algunos lo están planteando, sobre la posibilidad de establecer un sistema de primarias. Si no primarias, porque ya han visto cómo han funcionado en el Partido Socialista, ¿no? Igual alguna otra fórmula que dé más participación a la militancia, a los afiliados. Yo estoy convencido que el Partido Popular hará algo, no sé exactamente lo que es, pero sí que hará algo en relación con la forma de elección
y de celebración de sus propios congresos. Se va a celebrar una reunión, o va a haber reuniones con todos los varones del partido, donde se verán las distintas formas de entenderlas, que las hay, de cómo debe de ser el Congreso o el desarrollo del Congreso, cómo deben de ser elegidos los delegados, o el voto directo o el voto delegado. Habrá que verlo. Yo creo que habrá algún cambio, pero a estas alturas yo creo que ni el propio Partido Popular tiene claro cuál es el camino que tiene que seguir. Desde luego las primarias las van a rechazar. Yo creo que no hay que tener miedo a las primarias, que debería de hacerlo, un partido democrático tiene que hacerlo. Las primarias han sido... sí las tienen que tener miedo, porque sus dos secretarios generales han sido un caos. Como las tal, primarias no han funcionado en el PSOE. Han funcionado, pero bueno, han funcionado de aquella manera. Han servido para elegir un candidato que después, que el propio partido liquida. Sí, liquida después de perder 3 elecciones o 4 elecciones. Claro, porque Joaquín Almunia dimitió, por ejemplo, pero Pedro Sánchez lo hicieron dimitir, pero Pedro Sánchez podía haber dimitido o debería haber dimitido después de 2 o 3 derrotas. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que las primarias, es decir, en el Partido Popular está muy claro que si las hay solo va a salir Rajoy. Lo que tampoco tiene mucho sentido a estas alturas del siglo XXI es que un partido que se dice democrático y no sé cuánto haga unos compromisarios casi a la cubana. Por eso digo que algún representan. Por eso digo que algún cambio tiene que realizar. Nos puede contar Maillo, que decía en unas declaraciones el otro día de que los compromisarios se hacen no sé cuánto y tal, pero los que hemos estado metidos en el ajo, ¿sabes cómo se eligen los compromisarios? Cargos públicos. Y por las comarcas. Y en el último congreso del Partido Popular me parece que el 80% de los compromisarios eran cargos orgánicos. ¿Qué van a decir? Pues coño, sí, buena, sí, buena. Oye, que os tengo que despedir, que me voy a ir de catas hasta Madrid, si os parece bien, ¿vale? Sí. Gracias. Pues que te sepa bien. Pero solo vino también pincho. No, de todo. Ha habido de todo. Pues que lo disfrutes. Javier Pérez Andrés, vamos. Tennos presentes tus oraciones. No se priva. Hasta otra. Hasta luego. Espero mañana, Hasta mañana. Enseguida les cuento lo de las catas. Hasta luego. Más de 500 personas han participado esta noche en el Hotel Meliá Castilla de Madrid en una nueva edición de las catas del Arcón. Un viaje por los sabores de los productos de bodegas del Abad, Huercasa, Orujos Panizo y de la IGP Carne de Ávila, de la mano de nuestro compañero Javier Pérez Andrés. Esta velada gastronómica también incluía una cata cronometrada de vinos denominación de origen Rueda. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha participado en este evento que ha servido de carta de presentación del sector agroalimentario de Castilla y León en la capital de España. Los grandes productos agroalimentarios de nuestra comunidad autónoma llegan a Madrid buscando embajadores, buscando nuevos puntos de venta y buscando nuevos mercados. Que es mucho más que una cata descriptiva de productos, es un verdadero espectáculo donde el personal se divierte, donde la gente cata los productos y fundamentalmente se llevan un mensaje, el mensaje de una región, el mensaje de un territorio y el mensaje de los propios productos. Se acerca el invierno, llega el frío y el momento de atizar la caldera. Y de calor hablamos, o de una fuente para generarlo, la biomasa. En 2004 se constituyó la Asociación Española de Valoración Energética de la Biomasa con el fin de promover el desarrollo del sector de la bioenergía en España. Su presidente es Javier Díaz y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, ¿es Castilla y León, por así decirlo, un paraíso para las empresas que se dedican al sector de la bioenergía? Se lo digo por lo del frío y por los recursos naturales que disponemos. Pues hombre, la verdad es que se conjugan bastantes cosas a favor de que Castilla y León sea un sitio adecuado para desarrollar este sector, ¿no? Evidentemente, tener 4 millones de hectáreas forestales le da un fondo de armario, digamos, muy importante, o sea, unos recursos realmente importantes, y la climatología, pues, que es bastante severa en invierno, pues hace que los requerimientos de calefacción pues, sean importantes, por lo tanto, nuestra biomasa, nuestros pellets, nuestras astillas, pues tienen una salida muy interesante en la propia Castilla y León. ¿Y cómo está el sector en estos momentos, tanto en nuestra comunidad como en el conjunto del país? Pues el sector de la biomasa térmica, digamos, que está medianamente bien.
No podemos decir que bien, llevamos un año y medio un tanto complicado. Los precios del petróleo nos han hecho bajar un poquito la competitividad de nuestros productos en comparación con el gasóleo y con el gas. Y bueno, pues eso ha ralentizado un poco el desarrollo de la instalación de equipos de biomasa. Pero está subiendo el petróleo. Está subiendo. Nosotros siempre dijimos que esto iba a ser coyuntural. Yo entiendo que el petróleo tiene que tener un precio en torno a los $60 en estos momentos, pero esas pugnas que hay entre los grandes productores de petróleo tradicional, digamos, y los que se han incorporado de nuevo con el fracking y demás, pues ha hecho que los primeros quieran rebajar las expectativas de negocio de los segundos, ¿no? El margen de crecimiento de un sector como el suyo, al final lo podemos calificar también como las energías alternativas, depende, no sé si decirlo en exclusiva, pero depende demasiado de las decisiones políticas. Pues depende en una parte importante, pero hay que diferenciar en el caso concreto de la biomasa, y yo creo que en todos los demás también, pero en el caso concreto de la biomasa, a Dios gracias, la biomasa térmica no está en el BOE. Por lo tanto, competimos a pecho descubierto con los otros combustibles, con los fósiles, ¿no? No hay una legislación que permita que alguien ponga una caldera de biomasa o no la ponga. Yeah. En cambio, en la parte de generación eléctrica con renovables, o en este caso nuestro, con la biomasa, pues sí está sujeta a una legislación que en estos momentos es bastante restrictiva con esto, ¿no? Pero energías con las que ustedes compiten sí que están también ligeramente subvencionadas o subvencionadas, y ustedes han exigido pues igual que se retiren determinadas subvenciones y sobre todo que también se impongan impuestos a aquellas que más contaminan, ¿no? Evidentemente nosotros llevamos tiempo pidiendo que se aplique un impuesto a las emisiones de CO2. Eso ya está pasando en muchos países y está pasando que es un éxito total. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, si nosotros ponemos un impuesto a las emisiones de CO2, lo que vamos a conseguir es que nos pasemos bastantes industrias, las empresas decidan quitar esos combustibles fósiles y apostar por la biomasa, los hogares, en fin, las ciudades mejorarían mucho su medio ambiente, ¿no? Pero además de eso, si nosotros ponemos un impuesto al CO2, el que tiene una instalación que consuma un combustible fósil la tendrá a punto y la tendrá en buenas condiciones para que consuma menos y emita menos. Por lo tanto, tendríamos ahorro energético y tendríamos sustitución de combustibles fósiles por biomasa. Dos objetivos que yo creo que son fundamentales para cumplir con los acuerdos que estamos firmando, ¿no? ¿Qué esperan del nuevo ministro de Energía? ¿Qué esperan de Álvaro Nadal? Bueno, vamos a esperar, hay que darle un margen de confianza. Realmente viene de la Oficina Económica de la Moncloa, por lo tanto, él es conocedor de lo que se ha hecho en el sector de la energía en los últimos años, en la última legislatura. Por lo tanto, yo no sé si va a haber continuidad con estas políticas restrictivas con respecto a las energías renovables o va a haber una apertura o una, digamos, oportunidad un poco más viable para que las energías renovables lleguemos a los objetivos que nos hemos marcado como país, ¿no? De llegar al 20% de energía primaria, ¿no? Pero claro, venimos de unos años, de unas legislaturas en los que sí que ha habido muchos cambios de criterio a mitad del partido, ¿no? Que las legislaciones cambiaban y eso modificaba mucho las posibilidades de negocio de un sector como el suyo. Claro, precisamente hoy podíamos leer que la Comisión Europea recomienda que no haya esos vaivenes, que haya una política energética a medio y largo plazo que tenga una continuidad para que los inversores se decidan a hacer esas inversiones que son muy cuantiosas y que lo que necesitan es esa confortabilidad de saber que tiene un futuro, digamos, con una seguridad jurídica y que no va a haber cambios en el medio tiempo, ¿no? Cuénteme qué es esta iniciativa que han puesto en marcha desde Abebión, que lleva por título Juntos por los Bosques, 5 propuestas para el nuevo gobierno. ¿En qué consiste? No es una iniciativa de Abebión solo,
estamos muchas asociaciones, desde los colegios de ingenieros de montes hasta la Asociación de Empresas de Servicios Forestales, pasando por otras muchas, los propietarios forestales y demás, y de lo que se trata es de concienciar al nuevo gobierno de que tienen que dar la importancia que se merecen los montes de nuestro país. Hay que tener en cuenta que los montes de nuestro país aportan el 1,7 del Producto Interior Bruto de este país, y que es una cifra que, aunque modesta, es bastante importante, ¿no? Por lo tanto, nos sentimos un poco, digamos, desprotegidos, ignorados, quizá diría yo, ¿no? Y lo que queremos es que se reconozca lo que aporta a la sociedad el buen manejo de los montes, la explotación de los montes y la puesta en valor de todo lo que hay alrededor de los montes, que son muchísimas cosas, no solo madera, es biomasa, es corcho, son setas, es caza, es el agua de nuestros ríos que se purifican en nuestros bosques, en fin, son muchas cosas las que aporta, y yo creo que tenía que tener más relevancia dentro del gobierno de nuestro país y darle un peso específico más importante que nos está dando. ¿No? Y cuando hablamos del sector, tampoco nos podemos olvidar de las repercusiones que tiene a la hora de crear empleo. ¿Se genera bastante empleo? Muchísimo. En el sector forestal hay más de 300.000 empleos, y en concreto en la biomasa estamos viendo que generamos muchísimo más empleo con el aprovechamiento de la biomasa, muchísimo más empleo que puede generar el gas o el petróleo. Pero estamos hablando de 1 a 30. Es decir, unas cifras realmente importantes. ¿Y por qué es eso? ¿Es menos eficiente la biomasa? ¿Necesita más empleo? No exactamente. Lo que pasa es que el empleo que genera la biomasa lo genera aquí, porque nosotros tenemos nuestros pozos de biomasa, los tenemos aquí, y nuestra producción de biomasa está aquí. Entonces, el empleo, el valor añadido que se genera está aquí. En cambio, el del gas, el del petróleo, está en las extracciones en países productores, en las refinerías de esos países, en el transporte gigantesco que hay que hacer de miles de kilómetros, cuando nosotros tenemos la biomasa al lado de nuestra casa, en el patio de atrás tenemos nuestra biomasa. Y ese empleo que se crea en nuestro entorno más cercano. Entonces no les vendrá mal, igual ahora sí empieza a subir el petróleo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Pues evidentemente será malo para muchas familias el que suba el petróleo. Nosotros no nos vamos a alegrar nunca de eso, evidentemente, pero nos hace un poco más competitivos. Cuando una familia, cuando una empresa, cuando una administración decide poner en marcha una instalación de biomasa, ¿lo hace más por conciencia ecológica o por ahorro? Bueno, aquí el ahorro es muy importante, y en las familias el ahorro es algo clarísimo. Nosotros lo vemos en las comunidades de vecinos. En este momento, por ejemplo, que el petróleo ha estado tan barato y el gasóleo estaba en unos precios de en torno a 50 céntimos el litro, e incluso menos ha llegado a estar. Claro, a una comunidad de vecinos le cuesta mucho trabajo cambiar del gasóleo a la biomasa en ese momento que el gasóleo está tan barato. ¿Por qué? Y el argumento de las reuniones de las juntas de vecinos es: hombre, ahora que está tan barato no vamos a cambiarlo, vamos a esperar un poco y cuando veamos que sube cambiamos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, las administraciones, y más en concreto la Administración de Castilla y León, ha hecho una apuesta muy decidida por la biomasa, por sustituir las calderas de combustibles fósiles de sus edificios por calderas de biomasa, y yo creo que ahí, además del tema económico, hay un argumento clarísimo, y es poner en valor nuestros montes. Como decíamos al principio, Castilla y León tiene una superficie forestal muy importante, una producción de biomasa muy importante, y hombre, poner en valor eso y generar empleos y economía en el mundo rural, pues es una obligación de nuestra administración, y yo reconozco que Castilla y León en este caso lo está haciendo estupendamente. Don Javier Díaz, presidente de ABBion, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Nos tenemos que marchar. Ya saben que la actualidad la pueden seguir al minuto en la página web de Castilla y León Televisión. Que descansen, amigos. Buenas noches.